Bueno, muy buenos días, muchas gracias por estar acá. En este espacio estamos en la bodega que nos ha servido para recoger las ayudas. Ha sido muy difícil la tarea humanitaria. Nosotros venimos haciendo estas tareas humanitarias desde hace muchos años, pero en esta ocasión ha sido especialmente difícil porque no hay manera de llegar al territorio. Ya contamos con algunas donaciones importantes, como ustedes lo pueden ver. Tenemos ya pañales, frazadas, ropa, cobijas, decirles a las personas que nos están ayudando con estas donaciones que por favor no llegue ropa dañada, ropa en mal estado, porque no lavamos, el transporte es muy difícil para hacerla llegar al Tuango, para hacer un esfuerzo tan grande para que lleguen cosas en mal estado. Agradecemos la solidaridad, pero les pedimos que por favor también sea con respeto hacia la población desplazada y lleguen cosas en buen estado, cosas que realmente la gente pueda utilizar. ¿Cuántos recogidos al momento? Hasta el momento hemos recogido en recursos económicos 8 millones de pesos y bueno, no hemos contabilizado la cantidad de cobijas, pañales, comida también ha estado llegando y productos de aseo. Hay una necesidad muy grande para las maternas de Ituango, las que han llegado desplazadas. Tenemos identificadas 13 maternas, de las cuales 4 están a punto de dar a luz, que necesitan cosas para bebés. Entonces también tuvimos en cuenta algunas cosas para bebés que estamos intentando hacer llegar. Por eso decidimos hacerlo en este espacio, para que ustedes vieran como las cosas que han llegado. Las donaciones del Movimiento Ríos Vivos tienen el control de toda la asamblea. Hay 2 asociaciones desplazadas del Movimiento Ríos Vivos, pero las ayudas no solo son para Ríos Vivos, son para toda la población en general, eh, que está siendo desplazada en este momento por los diferentes actores armados. Entonces, esa era como la entrada inicial. Quisiera darle esta palabra a las preguntas que tengan. Después de las preguntas, yo voy a dar una explicación de los mapas que están viendo al fondo, de estos mapas que son la zona minera y de los mapas en esta otra pared que están viendo son sobre el tema de coca, el tema de minería y coca, y además sobre los laboratorios de procesamiento de la coca. Para empezar a entender un poco por qué está pasando lo que está pasando en Ituango y por qué en tantas ocasiones. La solidaridad y el entendimiento, porque no nos podemos quedar solo en la solidaridad, sino en la necesidad de frenar el fenómeno de lo que está ocurriendo, en la necesidad de que el gobierno colombiano frene lo que está sucediendo y lo que nos viene sucediendo desde hace tanto tiempo en Ituango. Entonces les doy la palabra a los que están aquí presentes. ¿Nos podrías contar un poco, contextualizar un poco como sobre la situación actual de, pues, en Ituango? Si bien tenemos conocimiento sobre los desplazamientos, pues también sería bueno saber, pues, como que hay como en cierta medida qué es lo que hace que esto se dé las personas, ¿cierto? ¿Cómo ustedes contabilizados hasta el momento? Y si la entrada de ayudas está tan difícil, ¿cómo piensan hacer llegar pues, todo esto que está llegando aquí hasta la vida? ¿Saben? De parte de la directa, ya hay respuesta efectiva de parte del gobernador o las instituciones, en este caso, para comprometerse precisamente en que estas ayudas lleguen a la comunidad. ¿Ha habido una respuesta específica? Si va a haber un helicóptero, no va a haber un helicóptero, o el aeropuerto solamente es para llevar armas y no para llevar ayuda. Hola, buenos días. Laura Vázquez de Rolling Stone Colombia. Además de la parte pues, de contexto, a mí me gustaría mucho escuchar, bien sea a Isabel o a Milena o pues, a las personas que conocen con mucho más experiencia el territorio. Hay alertas tempranas emitidas desde hace muchos años. Yo me voy a referir particularmente a la de la Defensoría del Pueblo de 2020,
en donde prevén esta situación, ¿no? Y no es algo que tome por sorpresa realmente. Entonces quisiera que nos comentaran acerca de estas alertas tempranas, o más bien lo que se reproduce en estas alertas tempranas y qué ha pasado con el seguimiento institucional a esto que ocurre. Esta alerta temprana es de enero de 2020, en donde se prevén desplazamientos masivos, asesinatos selectivos, persecución a líderes sociales y demás. Entonces también pues entender un poco cómo es posible, pues desde su perspectiva, que esta situación se mantenga y de pronto no haya esta respuesta institucional frente a estas alertas. Bueno, muchas gracias por las preguntas. El último dato que recibimos anoche, no hemos tenido nuevos datos, es de 4.041 personas de 31 veredas, 1.674 familias, niños de 0 a 5 años, 358, niños de 6 a 12 años, 509, de 13 a 17 años, 433, mujeres en total 1.924 y hombres en total 2.127. Adultos mayores 495. Esos son los últimos datos de anoche. No tenemos el registro del día de hoy, pero hasta ayer en la noche todavía seguía llegando población. Estas cifras lo que muestran es que es uno de los desplazamientos más grandes que ha ocurrido en el municipio de Ituango. El anterior ocurrió en el mes de febrero de este año con más de 500 personas de las mismas veredas que hoy se están desplazando. Y también habíamos tenido cifras muy altas en el mes de enero del año 2020 y también en el año 2019. Quiere decir que esto ha venido ocurriendo en muchas otras ocasiones. Lo que nos preocupa en esta ocasión es que el tiempo se va reduciendo. Cada vez hay menos tiempo entre un desplazamiento y el otro. Estábamos teniendo desplazamientos masivos prácticamente cada año. Ya estamos teniendo otras circunstancias entre febrero y la fecha, que son menos de 5 meses para que se dé un desplazamiento de grandes magnitudes. Sobre la pregunta de Teleantioquia, ¿cómo vamos a llevar las ayudas humanitarias al municipio de Ituango? En este momento lo que sabemos es que se está disponiendo del helipuerto del proyecto hidroeléctrico de Ituango, en donde está el helicóptero del Ejército Nacional. Entonces, las personas que estamos haciendo donaciones, las organizaciones que estamos en esta tarea, tenemos que hacer llegar las donaciones al helipuerto, y del helipuerto el ejército se encarga de llevarlas hasta Ituango, y en Ituango las recogerían otras personas. No ha habido ningún tipo de respuesta por parte del gobernador a nuestra solicitud de ayuda de un helicóptero que nos permita entrar con las ayudas. Lo único que hemos sabido del gobernador es que está ofreciendo una recompensa para capturar o para quien dé información sobre los criminales que están detrás del delito de lesa humanidad que significa el desplazamiento forzado. Fue lo último que supimos. Personalmente puedo decirlo, es una ofensa, es ofensivo con la población, porque si todos sabemos quién es alias Camilo, ¿qué más tenemos que saber? ¿Qué más tendríamos que decirle? Nadie le va a decir más información, porque si no, no estaría huyendo la población. Más de 4.000 personas están huyendo, y no es porque creamos que sencillamente no va a pasar nada. Si la gente sale huyendo es porque está convencida de que si no sale del territorio, pues la mata. Por eso la sola propuesta del gobernador es ofensiva. ¿Qué está pretendiendo? Que maten a la gente en Ituango porque le den una recompensa. ¿Con qué confianza se puede hablar de recompensas en este país? ¿Con qué confianza se le puede dar información a la institucionalidad si ni siquiera es capaz de evitar un desplazamiento que, como muy bien lo decía la periodista, lo que se ha anunciado no desde el año 2020, antes de la alerta,
a la que se hace referencia, ya teníamos otras alertas tempranas en las que la Defensoría había hecho análisis rigurosos, análisis juiciosos, y ya todos sabíamos que esto iba a pasar, estaba pasando e iba a seguir pasando. Entonces la pregunta que nosotros tenemos es ¿por qué no se detiene? ¿Por qué no se detiene la barbarie que implica el destierro para la población? Efectivamente no ha habido seguimiento de la alerta, de las múltiples alertas. El sistema de alertas tempranas en Colombia es un muy buen sistema, hacen análisis que la comunidad nos sentimos recogidos en ella, las organizaciones nos sentimos recogidos en ella. Lo que es lamentable es que el gobierno nacional no le para bolas ni le presta atención al sistema de alertas tempranas. Hay una serie de medidas juiciosas que los analistas del SAT han determinado para evitar, porque recuerden que hay una obligación del Estado, no es si quiere o no, hay una obligación del Estado colombiano de brindar garantías de no repetición. Es decir, la población que ya había sido desplazada no podía volver a ser desplazada. Entonces aquí lo que estamos es ante la omisión del Estado colombiano, y esa omisión lo que hace es fortalecer los grupos criminales. Cada que el gobernador de Antioquia, no actúa de manera preventiva, no atiende la situación de manera preventiva, cada que el alcalde de Ituango no atiende de manera preventiva la situación, lo que están haciendo es fortaleciendo los grupos criminales. Por eso para nosotros lo que queremos decir en esta rueda de prensa es que los grandes responsables del desplazamiento hoy no son los grupos criminales, es el Estado colombiano. El Estado colombiano es el responsable de las 4.000 personas que están perdiendo su patrimonio, que están perdiendo sus bienes, que se están empobreciendo cada día más a causa de un delito de lesa humanidad. No hay un solo criminal de estos, para hablarle a los compañeros sobre el contexto de lo que está sucediendo hoy en Ituango. No hay ni un solo criminal que esté hoy en la cárcel por haber desplazado a miles de personas en el municipio de Ituango, y no una sola vez, sino múltiples veces. No hay un solo criminal que esté hoy judicializado por llamar, intimidar, por enviar por WhatsApp amenazas, por estar entregando panfletos, por llegar a las tiendas, por llegar a los sitios donde se reúne la población a amenazar. Entonces, ¿por qué no está actuando la justicia colombiana? Si no actúa, lo que le dice a los criminales es que eso es tierra de nadie, nuestro territorio y el municipio es tierra de nadie, y que entonces pueden hacer lo que se les venga en gana con la gente, quitarle sus bienes, quitarle sus patrimonios. El patrimonio de una familia campesina es su gallina, es una vaca, es un cerdo que hoy no tiene comida, es el cultivo que hoy no puede abonarse, que hoy no puede deservarse. El desplazamiento en la ciudad es completamente distinto en el campo. Y por eso veíamos como necesario hacer esta rueda de prensa, porque no se dimensiona qué es sacar a miles de personas de su tierra, porque no es estar en una ciudad que lo que se hace es cerrar las llaves, cerrar la entrada del gas, de la energía, cerramos el apartamento, nos vamos y nada pasa si volvemos en un mes o 2 meses. Eso no pasa con una finca, eso no pasa con los territorios rurales. Si usted se va, abandona su tierra, si usted abandona la vaca y no la ordeña todos los días, la vaca se le enferma. Así tenga pasto, así tenga agua, la vaca se le enferma. Si usted no le sigue echando la comida a la gallina, usted puede perder la gallina. Y entonces esa familia campesina, ese que dependía de esa gallina para los huevos, va a perder su patrimonio. Lo que le estamos diciendo al Estado colombiano es: el empobrecimiento de la población desplazada es responsabilidad del Estado colombiano. No puede ser que sigan censando solo a la gente, censando solo con el nombre, el apellido y la cédula, y no les censen sus bienes. Es que el patrimonio del pobre entonces no cuenta, porque no son grandes propiedades. No, el patrimonio del empobrecido también cuenta. Esa gallina cuenta,
ese cerdo cuenta, ese cultivo de café, ese cultivo de yuca, ese cultivo de plátano también tiene que contar en este país, y eso es lo que les queríamos decir en esta rueda de prensa. Hay mucha indignación, no solo porque no se ha atendido la situación de confinamiento que se vive hoy en el municipio. Esto solo lo habíamos vivido con los paramilitares, que nos habían dejado confinados, que nos habían dejado encerrados en Ituango y no permitían que se entrara y saliera del municipio. Hoy estamos confinados no por la lluvia, no es cierto que es por la lluvia, porque así como existían alertas tempranas relacionadas con los temas de violencia, con los temas de desplazamiento, con los asesinatos selectivos, con la preocupación sobre los actores criminales que en Ituango se han multiplicado, ya no es solo una disidencia y un grupo paramilitar, son múltiples grupos, por lo menos 5, con actuaciones criminales en el territorio, sino que además los temas geológicos, los aumentos en los niveles de precipitación en el cañón también se podían prever. Para eso está el sistema de gestión de riesgo y desastres. Entonces no está funcionando la institucionalidad en materia de derechos humanos y tampoco la institucionalidad en materia de desastres, de atención de riesgos y desastres, porque lo primero que tienen que hacer es saber qué pasa con el aumento de las precipitaciones. En las partes llanas hay inundaciones, pero en las partes de montaña como las nuestras, lo que se aumenta son los derrumbes, los movimientos en masa, o lo que nosotros en Ituango llamamos como volcanes. Esas caídas masivas de tierra en estas montañas tan empinadas y maravillosas que tenemos, eso es previsible. Ya sabemos qué va a pasar en la vía entre Ituango, San Andrés de Cuerquia, Medellín. Ya sabemos lo que ocurre, ya sabemos lo que ocurre entre Medellín y Valdivia, ya sabemos lo que ocurre con las carreteras en Antioquia. Entonces, ¿por qué no nos podemos anticipar? Lo que no es posible es que en medio de una crisis climática, de una crisis ambiental como la vive todo el planeta, tengamos municipios en Colombia completamente aislados con una sola entrada, que dependen de una sola carretera, que está sobre cordilleras inestables, que está sobre cordilleras en formación, que sabemos que los derrumbes son permanentes. Nuestras solicitudes concretas son, 1, que se cuide el patrimonio de los campesinos, por más humilde que sea, que se cense y se le reponga el patrimonio a los campesinos que lo están perdiendo todos los días. 2, que se habilite de manera urgente el aeropuerto en Ituango, que el aeropuerto no solo sea para los asuntos militares, sino que sea para que los ciudadanos podamos movernos, podamos salir vía aérea del municipio, porque hace mucho tiempo perdimos en Ituango el aeropuerto. Entonces necesitamos que la aeronáutica civil habilite de nuevo el aeropuerto que teníamos en Ituango, habiliten avionetas, y por supuesto que no vayan a ser muy caras, porque es que nosotros en Ituango no tenemos mucha plata. Allá los ricos se creen muy ricos, pero llegan a Medellín y son pobres. Entonces, que hayan tiquetes con posibilidad de realmente comprarlos para movernos también con avionetas, que ya habríamos llevado estas cositas si tuviésemos ese aeropuerto habilitado. Segundo, que se hagan todos los análisis rigurosos cuando no se tienen todos los escenarios de riesgo. Cuando dicen eso es imposible que pase, como nos decían a nosotros hace unos años, eso es imposible, lo que quiere decir eso es que no se están haciendo los análisis, cada una de las posibilidades de lo que puede pasar hoy. ¿Qué puede pasar? Y anticipémonos a esos escenarios. Si sigue saliendo población, no hay gas en Ituango, no hay gasolina. En la escuela Emiliana dejaron ayer sin agua a la población que está concentrada. Hay población vulnerable como lo son los niños, los adultos mayores. No hay pañales, no hay un solo almacén en Ituango que tenga colchonetas, que tenga abrigo. No hay dónde comprar más, ni siquiera ropa interior. Los listados de peticiones que tenemos de las mujeres para la ropa interior, para los hombres les queda más fácil. Nosotras sí necesitamos un montón de cosas y las necesitamos. O sea, nosotros necesitamos toallas higiénicas, necesitamos copas, y es para todos los días. O sea, no es que podamos decir, no, mientras pase el desplazamiento, entonces no voy a tener el periodo. Pues no se puede. Eso se necesita y no está llegando al municipio de Ituango y no hay manera por donde entre.
Están llegando algunas ayudas humanitarias, comida y elementos de aseo, pero no es lo único que necesita la población. Llevan desde el miércoles de la semana pasada algunos durmiendo en el piso, sin cobija, con las lluvias que están cayendo, con niños pequeños, como les acababa de ver, como les acababa de leer los datos. Entonces sí necesitamos que estas ayudas lleguen, que se habiliten canales. Las propuestas del movimiento son que no solo se habilite la vía por Pascuitá, que es la opción que están dando en este momento, una vía con muchas dificultades, sino que se pueda acceder al municipio de Ituango por el Bajo Cauca y por el occidente de Antioquia. La única manera de desbloquear a Ituango es conectarlo con otras subregiones, que no dependa de la carretera que va hacia San Andrés, porque los derrumbes, y en esto quiero hacer énfasis, los derrumbes que ha ocasionado las inadecuadas intervenciones del proyecto hidroeléctrico de Ituango pueden ocasionar un nuevo aislamiento como los tuvimos hace algunas semanas ahí en el sitio de Chirí. Esos derrumbes, esa inestabilidad de esa vía nueva también hace que estemos en riesgo. Entonces necesitamos que se habiliten entradas por el occidente y entradas por el Bajo Cauca para que no dependamos de esa entrada que nos preocupa mucho, que es la entrada entre el Valle de Toledo, Briceño, zona de presa hasta Ituango. Nuestras propuestas es que se habilite el embalse y que el embalse sirva, ya que no ha servido para nada más, por lo menos para movilizarnos, para poder que entre la gente y que se hagan carreteras en conexión con la Honda, que se conecte el municipio de Ituango con Peque y que se conecte el Bajo Cauca vía la zona Puerto Valdivia, zona de presa, para que se conecte con esa vía Pascuitá, que esa vía Pascuitá a su vez conectaría Santa Rita y Santa Rita La Granja Ituango. ¿Y por qué es importante? Yo sé que ustedes se pueden perder un poco en el mapa, porque no podemos depender de una sola vía. No se puede seguir dependiendo de una sola vía porque entramos en esta situación de crisis y lo que tiene que haber es múltiples vías. ¿Cuál es el escenario que nosotros también vemos que puede ocurrir? Que siga saliendo la población desplazada, que sigan saliendo del campo. Y el peor escenario, ¿por qué lo decimos? Porque hay amenazas en el cañón de Santa Rita, hay angustia de que los saquen hacia Tarazá. Eso ya ha ocurrido en otras ocasiones. En otras ocasiones se ha vivido desplazamiento de personas de Ituango hacia Tarazá, una zona muy peligrosa donde ya se le suman otros actores armados como es el ELN y los caparrapos, que no están en la zona norte, pero sí están en esa zona de abajo. Pero además que están desplazándose población entre Ituango y Peque y el municipio de Peque. Entonces ya la gente está saliendo hacia otras vías. Ese es otro escenario también muy preocupante. No solo se concentran en el casco urbano, sino que se van hacia los municipios vecinos. ¿Cuál es el peor escenario? Que desplacen el casco urbano. Si tienen el poderío de desplazar más de 4.000 personas, tienen el poderío de desplazar los cascos urbanos porque ya desplazaron el casco urbano de La Granja. Entonces dejaron crecer estos criminales, no los tienen controlados y lo que puede suceder es que en este momento la institucionalidad no tenga respuesta. Nosotros nos hacíamos la pregunta, ¿qué puede pasar si un criminal de estos llega y amenaza todo el casco urbano de Ituango? ¿Cuál va a ser la respuesta institucional? ¿Por dónde van a sacar a la gente? Ese que es el peor escenario se tiene que prever y la institucionalidad tiene que tener medidas anticipadas para los peores escenarios. No pensar en que no, lo mejor, como acaba de decir el ministro, es que se devuelvan para dónde, con qué garantías, con qué gasolina, ni siquiera hay gasolina al interior del municipio, no hay gasolina. Entonces el ministro habla muy cómodo desde Bogotá y nosotros sin poder siquiera llevar las cositas básicas que hemos podido recoger aquí. Bueno, eso era como en relación a las preguntas que les había escuchado. No sé si hay alguna otra intervención o paso a la explicación. Hola Isabel, yo tengo una pregunta. Natalia Torres, periodista de la agencia Anadolu de Turquía.
Me interesa, ahorita lo describías un poco, pero me interesa saber, sobre todo para la gente que no conoce el territorio, no estaba en Ituango, ¿hacia dónde están llegando estas familias? ¿Dónde están asentadas en este momento? ¿Dónde se están distribuyendo? ¿Dónde están quedando? Mientras tanto, porque oímos, hemos estado oyendo estos días que están saliendo del municipio, pero pues tengamos en cuenta, ustedes lo conocen mejor, que el municipio está compuesto por muchas veredas y está el casco urbano. Para las personas que no saben, cuéntanos hacia dónde están llegando, dónde están quedando estas personas. Están quedando en las instituciones educativas. Las instituciones educativas del casco urbano están completamente ya copadas, algunos con una capacidad muy inferior a lo que hay hoy en población. Entonces hay un hacinamiento muy alto, tenemos mucha preocupación por el tema de COVID, porque son muchas personas en los mismos espacios, compartiendo los mismos espacios en hacinamiento. Entonces están en las escuelas, en la escuela Juan 23, en la escuela Emiliana Pérez, en la escuela Antonio J. Ara, toda la institución educativa Pedronel Ospina está ya llena de personas por todo el municipio, en donde se les están entregando los alimentos en cada una de las escuelas. Entonces, Natalia, la población del área rural está concentrándose en el casco urbano. La que está saliendo hacia otro municipio, como el municipio de Peque, es de otra zona rural muy alejada también del casco urbano, que es La Vega, que le queda más fácil salir a Peque que incluso ir al casco urbano, porque recuerden que Ituango tiene 125 veredas, se conecta con grandes subregiones de Antioquia, como lo pueden ver aquí en los mapas. Estamos en límites, pasando el charco de Hidroituango con Toledo, con Briceño, con Sabana Larga, pero del mismo lado, desde la misma cordillera. Estamos al lado de Peque por un lado, y hacia abajo, hacia el Bajo Cauca, también limita con Valdivia y con Tarazá. Entonces, la población en este momento no se está desplazando en la zona del Aro, que se tuvo que desplazar en una zona anterior. Generalmente esa población sale hacia Puerto Valdivia, porque le queda muy lejos salir hacia el casco urbano de Ituango. Entonces prefiere salir hacia un territorio que le quede más cerca para acceder a buscar ayuda de lo que está pasando. No sé si si hay alguna pregunta. Ya está el compañero Genaro Graciano desde el municipio de Ituango. Hola, buenos días. Acabo de llegar. Estaba en otra reunión y ahora a las 11 más o menos, 11:15 me retiro porque voy a una reunión con los presidentes de las juntas de acción comunal, en el cual estamos tratando de construir unas propuestas ya de retorno hacia los territorios. Entonces ahí estamos, estamos en ese proceso. Genaro, ¿y qué garantías han dado para el retorno? ¿Quién les ha dicho que tienen ya que retornar? Pues en estos momentos hay una confusión muy grande entre los líderes, y es que hay una preocupación grandísima, ya que muchas de en las veredas, algunas personas en situación de discapacidad se tuvieron que quedar, entre ellas, por ejemplo, mi mamá, que tiene 95 años y que está en silla de ruedas. Un hermano mío se quedó con ella allá, y está con mucho temor, tiene mucho miedo de que de pronto le puedan hacer daño, inclusive que lo puedan matar. Entonces él está pensando en venirse, pero le preocupa dejar a mi mamá allá sola. Por otro lado, lo que se presenta acá en los albergues, la preocupación de los líderes también y de las familias, es que muchos de ellos dejaron los animales solos, por ejemplo, las vacas, los cerdos, las gallinas, y todos, y ya se le están empezando pues a morir los animales por falta de comida. Y también porque los animales pues están pasando para los sembrados, para los cultivos, y están dañando los cultivos. Entonces, una de esas propuestas que estamos tratando de construir ahora próximamente en la reunión es que quién nos va a responder por esos daños, porque en los censos que nos realizaron, se hicieron unos censos únicamente para las personas que estamos en los albergues, pero no se tuvo en cuenta las personas que se tuvieron que quedar allá por los problemas antes mencionados.
Y lo otro es que no se tuvieron en cuenta también los animales que también forman parte de nuestras familias, como son las mascotas, los perros, los gatos y los animales que están allá. Entonces, como eso, y lo otro también es las garantías de protección, pero allá en el territorio. Ya las garantías para el regreso, nosotros hemos ya tomado en consenso una determinación, y es que cuando decidamos tomar la decisión de regresar a los territorios, nos vamos solos, solamente que nos despachen en las escaleras, pero que no nos acompañe pues ningún, pues nadie del ejército, sino que el ejército ya, por supuesto, que ya debe estar allá en cada una de las veredas. Por lo tanto, no necesitamos que acompañamiento en estos momentos para el retorno. En eso sí hay ya un consenso. Lo que no hay consenso en estos momentos es para pedir el resto de garantías en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las garantías de que si retornamos hoy, nos puedan garantizar de que dentro de un tiempo no nos vuelvan a desplazar, ya que la mayoría de eso, frente a ese tema, lo que dicen los compañeros es que frente a las garantías de no repetición, ya estamos cansados de que no nos cumplan, de que muy posiblemente eso no se va a cumplir. Entonces, más sin embargo, sí queremos que en ese pliego sí quede ahí las garantías de no repetición al regresar a los territorios, y que ese regreso venga siempre acompañado de la inversión social, ya que ha habido mucho abandono por parte del Estado en los territorios que hoy se están desplazando. Genaro, ¿por qué no quieren que el ejército acompañe el retorno? ¿Por qué los líderes tomaron esa decisión? Porque se siente que eso aumenta el riesgo. Entonces, que eso aumenta el riesgo, que pronto puedan cobrar represalias contra las comunidades. Entonces, si se brinda esa protección, ya en este momento ya deben de estar allá en los territorios. Esa protección se necesita allá en cada uno de los territorios. Y también otro aspecto que se está también mencionando acá son las garantías de parte del ejército para que se controle, se haga un control efectivo y se muestren pues como resultados de que realmente sí están del lado de la población civil. Yo tengo una pregunta, Isabel, o para la persona que me pueda responder, y es cuando mencionas el tema de la periodicidad, que es una preocupación nueva, ¿no? Como que ya ha habido antes desplazamientos, pero ahora se ven, por ejemplo, estos en un mismo año y tan masivos. Queda la gran pregunta sobre por qué están presionando a la población de esta manera tan masiva, qué hipótesis hay detrás para entender por qué movilizar a tantas personas en este momento y con esta periodicidad tan corta entre uno y otro. Bueno, esa es justo una de las preguntas que nosotros buscamos responder a través de estos mapas que tenemos acá. El mapa que ustedes ven al fondo, no sé si lo logran ver. El mapa que ustedes ven al fondo es del municipio de Ituango. Es del municipio de Ituango y el otro es de toda la zona de influencia de Hidroituango y es el mapa minero. Una de las hipótesis que tiene el movimiento Ríos Vivos es que hay una disputa territorial por unos intereses económicos y esos intereses económicos son de las empresas mineras. Como ustedes pueden ver ahí, la zona de Santa Rita tiene un título minero vigente y todo el territorio tiene solicitudes mineras vigentes. Ya sabemos, y el municipio de Briceño también tiene títulos vigentes, La Loma, Ochalí, municipio de Toledo, todos esos recuadros que ustedes ven en café, es que ya el título minero está vigente, ya ha sido entregado el título minero en esa zona. El megaproyecto de Hidroituango es lo que ustedes ven en azul, ese es el charco de Hidroituango. Quiere decir que toda la zona de abajo
del muro de Hidroituango está titulada a multinacionales que tienen que ver sobre todo con el oro, con la explotación de oro. Entonces, una de nuestras hipótesis es precisamente esta, los intereses mineros sobre el territorio. ¿Y por qué decimos que es una de nuestras hipótesis? Recuérdese que estos títulos que están recientemente llegando a Ituango tienen una empresa que hace mucho tiempo viene explotando el territorio en el departamento de Córdoba. No sé si lo están viendo. Bueno, ahí lo ven. Entonces, aquí ustedes pueden ver a Cerro Matoso, es una explotación gigantesca en el municipio de Córdoba. Esta explotación recientemente está llegando al municipio de Ituango. Aquí en esta es una escala ampliada. Aquí vemos esos dos títulos mineros de Cerro Matoso, de Córdoba, con actores al margen de la ley, con el Estado. Él es el que nos tiene que presentar de manera sistemática, le ocurre esto al municipio de Ituango y nos diga entonces qué pasa con esos otros actores, sobre todo las bandas mexicanas que ya sabemos que están en Córdoba, que ya sabemos que están aquí en la zona del Bajo Cauca, que tienen unas dinámicas distintas a las otras zonas, a los otros actores al margen de la ley. ¿Por qué? Porque ellos relacionan el tema minero con el tema de coca. Las bandas mexicanas hacen esa relación, igual que las AGC han hecho una relación menos directa, pero lo sabemos por el sector de Nechí. Aquí ya en esta zona donde ustedes ven estos grandes títulos mineros, sobre todo el río Nechí, que prácticamente lo perdió el departamento de Antioquia por entregárselo a la minería, los títulos mineros, y en esa zona hay estos grupos al margen de la ley. ¿Qué pasa con estos grupos? Que les gusta comprar tierras. Entonces hay una preocupación en relación a esos intereses económicos y es quiénes son los dueños de la tierra en Ituango. El gran dueño de la tierra en Ituango en este momento es el proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Hidroituango es el que más tierras tiene en el municipio, pero el segundo que más tiene tierras en el municipio es la familia Ituango, y la familia Angulo, uno de los hijos, es el que está procesado hoy por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Esos son los dueños de la tierra en Ituango. Entonces aquí esta es la explicación que nos tienen que decir cuáles son esos nuevos actores que están llegando al territorio para la pregunta que tú estás haciendo. Porque esos nuevos actores están cambiando la disputa territorial. No es la misma que teníamos hace un año. No es cierto que son solo disidencias y grupos paramilitares. No, hay grandes poderes económicos detrás de la tierra, detrás del oro y de los demás metales preciosos que hay en el municipio, que están detrás de esta situación. La explicación histórica que nos han dado, Laura, es esta, es la de la coca. Este es el mapa de la coca en el municipio y en toda la zona de influencia del megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango. Como ustedes pueden ver, coincide con el mapa minero. Es decir, toda esta zona titulada con títulos mineros como lo vemos allá, coincide con la siembra de coca y además coincide con las rutas del narcotráfico. Entonces, Ituango ha tenido históricamente un problema y es la desgracia de haber nacido en una zona bellísima, riquísima, pero geográficamente conectada con Córdoba, conectada con el Urabá, porque aquí se sale después hacia el occidente al Urabá, y conectada con el Bajo Cauca y con el centro del país. Entonces, esto que vemos acá, que es el mismo mapa prácticamente de la minería, de la titulación minera, estas son las veredas que están siendo desplazadas hoy. Estas mismas que vimos allá, que están amenazadas por los títulos mineros. Este es el mapa, entonces, del histórico de la coca y del histórico de laboratorios. Ustedes pueden ver aquí que el histórico de laboratorio se ha concentrado en Valdivia,
en Cáceres, en Tarazá. Esta salida que tiene el municipio de Ituango hacia el Bajo Cauca, pero también laboratorios en la zona, también laboratorios en algunos puntos de laboratorios en el Parque Nacional Nudo de Paramillo, que es el que queda a este lado. Y ya aquí, ¿qué es lo que hacemos? Cruzamos la coca, laboratorios con el tema de minería de aluvión. Y este es el que combina, precisamente ese es el mapa que combina la minería mal llamada minería ilegal, esa que no tiene títulos mineros, esa que todavía no le han entregado títulos mineros. Pero este mapa nos hace prever que, y lo hemos podido comprobar en el occidente de Antioquia, y es que la minería ilegal es una avanzada de la minería legal. Es la manera como funciona la minería en estos territorios. Entonces, para la pregunta que hacías, realmente lo que nosotros vemos son muchos intereses, nuevos actores, y finalmente decirles un componente nuevo, que ya lo habíamos vivido antes, y es que en el mes de febrero yo hacía la denuncia de cómo estaban reclutando menores, cómo se había aumentado el reclutamiento de menores, el reclutamiento forzado de menores, pero además cómo estaban pagando altas sumas de dinero para que exguerrilleros y ex-AUC, a los que el gobierno no les respondió porque no ha cumplido los acuerdos de La Habana, pero tampoco cumplió con los excombatientes de las AUC, de los antiguos bloques de paramilitares. A las mujeres no les cumplió, a los hombres no les cumplió. ¿Qué hacen estos nuevos ejércitos y grupos criminales? Lo que hacen es decirles que les pagan mucho dinero para que lleguen al territorio a fortalecer esos ejércitos. Lo que están pagando es por la experiencia militar concreta. Y entonces nuestra hipótesis, Laura, con tu pregunta, es que los nuevos que están llegando al territorio, esa disputa por el territorio tiene mayor experiencia y capacidad de avanzar. Ese paramilitarismo está avanzando, esos grupos criminales están avanzando porque ese reclutamiento se hizo efectivo, como lo denunciaba en el mes de febrero. Estaban pagando 15 millones de pesos a ex-AUC para que conformaran estos ejércitos, estos nuevos ejércitos, y habían zonas en Ituango en donde se estaban concentrando para hacer entrenamientos y para aumentar su capacidad operativa. Si nosotros lo denunciamos en el mes de febrero, quiere decir que esas actuaciones criminales ya se están haciendo efectivas, y por eso el poderío de esos ejércitos les permitieron avanzar, les permitieron crecer, y cada vez que un ejército de esos se fortalece, pues los que estamos padeciendo ese fortalecimiento es el sufrimiento de la población y la población civil. Esos grupos están diciendo ahora con una recompensa, eso no lo va a decir nadie. O sea, nadie se va a meter con un criminal experto de esos que para eso está pagando. Porque da miedo, lo decía ahorita Genaro, hasta las personas y los compañeros que se quedan en el territorio por situaciones de dificultades de edad, porque ya en el campo también hay personas con dificultades de movilidad, no quiere decir que están solo en la ciudad. Y si no se puede salir en una chiva, pues no se puede, porque hay que llevarlos, porque tienen ruedas, porque tienen dificultades. Pero hasta los mismos actores entienden eso, y no ha habido una situación crítica con esa, digamos, con las personas con dificultades que se quedan en sus casas en el campo. Pero hay tanto terror, y por eso tenemos en el fondo el mapa de las masacres. El mapa de las masacres demuestra el terror que mantenemos en el territorio. Esto no es gratuito, no es que la gente quiera salir por miles, como salían en la comunicación después del análisis disque de seguridad que hacía la gobernación de Antioquia, a decir, no, es que la gente sale y ni siquiera sabe por qué sale, porque otro le dijo, porque se fue detrás de otro. No, no funciona así. Es que ahí hay una demostración. No es una ni dos masacres. En el cañón del río Cauca tenemos 275 masacres hasta abajo, y en esas 275 masacres hay suficiente evidencia como para tener miedo. Además, recordemos los asesinatos ejemplarizantes, que son
las mutilaciones, los descuartizamientos, las decapitaciones. Esos asesinatos lo que buscan es dejar un ejemplo en la población, amedrentar a la población para que nadie se atreva a no hacer caso. Si una persona no del rumor, sabe del rumor, tiene que hacer caso. Y si no, lo que va a suceder es que va a haber otro asesinato o masacres precisamente para que la gente haga caso a los actores criminales. Por eso no es un juego, ni es simplemente lo que dicen, no, es que se fueron detrás del otro, o no saben ni siquiera por qué están saliendo por miedo. Esa es la razón, la única razón. Nadie quiere, y en Ituango lo sabemos, en Ituango somos gente trabajadora. Los compañeros que están allá son gente trabajadora, que le gusta estar con sus gallinas, con sus cultivos. No sale la gente porque quiere ni porque le da la gana, sino porque le toca y porque tiene miedo. Perdón, Isabel, antes de que sigan las preguntas, la gente que está dentro de Colombia o fuera de Colombia, esos 8 millones de colombianos que están en el exterior, que queremos colaborar con esa población de varios miles de personas, más de 4.000 personas desplazadas en Ituango, y que históricamente han sido utilizadas como escudos humanos. ¿Cómo podemos colaborar en estos momentos? ¿Dónde se pueden hacer donaciones? ¿De qué forma podemos ayudar? Muchas gracias, Pablo, por la pregunta. La principal colaboración para nosotros en este momento, Pablo, es que nos ayuden con la incidencia para desbloquear el municipio. Porque si estamos desesperados los que estamos afuera, ¿cómo se sienten los que están adentro? Yo estoy desesperada afuera porque yo prefiero estar allá con mi gente y necesitamos llegar, pero los que están allá necesitamos también, si hay que sacarlos, hay que sacarlos. Entonces, lo primero es hacer toda la incidencia para que se habilite el aeropuerto, para que nos den transporte aéreo, para que se habiliten otras vías, para que haya entradas y salidas. Ayer escuchaba al concejal Daniel Duque preocupado porque se le va a venir ese gentío del Ituango para acá. No se preocupe, concejal, que nosotros, si nos toca movernos, de pronto buscamos donde hay más tierrita y no para la ciudad que no nos gusta. Entonces, no es que la gente quiera venirse para acá, esté desesperada por irse de la ciudad, pero si toca salir huyendo, pues que haya mínimamente por dónde haya una vía para salir o para adentrar. Y lo otro, Pablo, sí, es muy importante, además de hacer incidencia para que no estemos aislados o asfixiados, como se siente hoy la población en Ituango, es realmente que se haga incidencia también para que esto cese, para que no se vuelva a producir, que nos masivamente desde el exterior para que no sigan desplazando a la gente en Ituango, para que no haya más desplazamientos forzosos. Y finalmente, por supuesto, las ayudas. Estamos aquí en el barrio La Floresta recibiendo todas sus ayudas. También tenemos una cuenta en Bancolombia para recibir estas donaciones. Como es tan difícil enviarlas, tenemos que hacer un solo envío, un solo esfuerzo por mandar las donaciones, porque vamos a tener que encontrar la manera de llegar hasta el helipuerto, encontrar la conexión en el helipuerto para que se llegue hasta de un helicóptero, que sería lo único que podría llegar en estos momentos al municipio. Estamos aquí en la calle 47A, número 8106, en donde se están recibiendo las donaciones en especie. La cuenta de ahorros en Bancolombia, 319-814-71639. Isabel, yo creo que una idea sería que escribieras en el chat la cuenta y todo perfecto para que la gente no se vaya a equivocar y de pronto lo escriban mal o no tengan bien el... Y sobre todo, nosotros ayer hicimos una donación y sobre todo tuvimos problemas con el NIT. Tuvimos que volver a llamar al teléfono que tenían ustedes en el comunicado porque no nos coincidía el número del NIT. Entonces eso deberían de especificarlo también muy bien. Ok, gracias Catalina, ya lo volvemos a hacer y ya se los envío en un momento en el
el chat. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Hasta qué hora se recogen las donaciones? La idea es recoger donaciones hoy todo el día para hacer el envío mañana a primera hora, arrancar con las cosas que alcancemos hoy. Entonces, si alguien quiere ayudarnos con las donaciones físicas, que pueda hacerlas llegar a esta dirección durante el transcurso del día, para mañana estar madrugando y encontrar la manera de llegar al TUAN. Me preguntan que cuál es el NECI. ¿El NECI? Sí. El NECI es 312-822-2837. Repito, 312-822-2837, que es el teléfono oficial del Movimiento Ríos Vivos. El Movimiento Ríos Vivos hace el control de todas las donaciones y haremos el balance público de cada donación, no contando pues cosita por cosita acá porque se nos hace un trabajo enorme, pero sí por lo menos de los grandes como cobijas, pañales, ropa, sábanas, productos de aseo, como en bloques, por lo menos hacer un balance de las donaciones y por supuesto de los recursos que van llegando. Me quedó una duda. Y estaba el ministro por ahí que lo escuché que dijo pues que retornaran. Le quiero preguntar cuáles son las garantías que tiene para que las comunidades que están en estos momentos desplazadas en el casco urbano retornen a sus veredas. ¿Cómo iría a ser ese retorno? Porque las comunidades no pueden llegar así sabiendo que los mismos actores que los desplazaron están en las mismas veredas. Entonces, ¿cómo lo haría el Estado colombiano? Y que nos hable con la verdad, porque ya lo que hemos evidenciado en varias ocasiones es que el ministro siempre sale con alguna que otra mentirita y los que quedan enredados son los que están en el territorio. Estamos, Milena, entonces haciendo la pregunta vía en la cuenta de Twitter al ministro. A ver si algún día nos responde. Pues ojalá nos No sé si responda a alguien los que quiere intervenir. estamos en el territorio, a los que vivimos en el territorio, que estamos sintiendo el destierro. Esperamos que nos den una pronta respuesta y que sea una respuesta coherente, que no sea para más engaños de nosotros o ponernos más en riesgo. Bueno, Isabel, pues aquí muy pendiente, oyendo todo, has dicho cosas tremendas hoy. Esa explicación que nos has dado de los mapas me parece muy reveladora y gravísima. Así que, pues como ya te lo he dicho muchas veces, yo estoy pendiente de poder divulgar esto, dándote todo el apoyo posible para que pues el Estado haga lo que tenga que hacer, haga presencia por fin. Pero ¿qué presencia hay del Estado en este momento allá? Aquí la compañía del Estado es muy poquita. Nosotros hemos tratado de estar en reunión y siempre salimos como mal. Lo otro es que ni el alcalde, que es el ente de control de aquí, ni quiera va al albergue a decir algo por el municipio, ni siquiera se presenta por los medios de comunicación. Entonces legalmente estamos solos. Porque es que si él fuera el ente de control, ya iría a decir, está Procuraduría, Defensoría del Pueblo y nada, no se pronuncia siquiera. Ahí lo único que está haciendo como más esfuerzo aquí por los campesinos, aquí en Ituango es Naro. Y otros presidentes dicen que Naro está hablando mucho, entonces uno dice que antes que hace. Realmente estamos como abandonados, era a la vez. Y lo otro que yo quería decir es que, por ejemplo, si en un retorno para ir a las veredas de nosotros, primero hay que mirar la vía de acceso. Esas carreteras de aquí, para llevar un carro de gente allá, nos pone en riesgo. Las carreteras están targiadas que un carro fácilmente pueden volcar por ahí o cometer un accidente bastante grave. Ese es lo primero, que el Estado venga y revise las carreteras para retornar la gente. Es por eso que yo ayer estuve a una vereda y ya para hasta en la moto nos iba mal, en una moto, como era un carro pesado. Hay que mirar eso a tiempo antes de salir para allá, para la pelea, si es que nos toca irnos. La otra cuestión es de que nos garantice el estado de INU, pero ¿quién garantiza que ya que nos digan otra vez que ellos no han dado la orden de volver? Los que están pues haciendo este desplazamiento.
que es otro contexto que yo no entiendo. Aquí nos dicen que nos podemos ir, pero entonces los que están ordenando el territorio no otras personas. Ellos ya negociaron con ellos para que nos dejen ir. Y entonces una pregunta que yo hago, o sea, que me da tristeza que monten un carro de aquí para ahí, por aquí para otro, al siguiente, y ahí sí digamos más preocupados. Carreteras de Ituango no sirven para andar en pesado, en los carros pesados no sirven para nada. Carreteras que están tarriadas legalmente, que el carro pesado fácilmente va al abismo. Jaime, o sea que lo que tú sientes es otros actores para el territorio. ¿Cómo? Te devuelven también como obligado. Claro, pues lo que yo veo que el Estado quiere es como obligarnos a que nos devolvamos para allá, pero es que la idea es que quien nos promete que los de allá mandaron decir los que nos ordenaron que volvamos. Ya, yo no me pregunto que aquí quieren que los ocupemos del pueblo, obviamente, pero ustedes nos volvieron para ahí, volvemos a quién dio la orden de volver. Eso es lo que yo me pregunto. Todos estamos inquietos y con ganas de irnos, pero es que nadie ha dicho más nada fuera del Estado, que son los que están haciendo estos desplazamientos. No sé, Margarita, si te respondió. Sí, lo que es que queda uno muy desconcertado, Isabel, porque es que es el abandono absoluto, es la desorientación total en la que dejan a la gente en este momento. Cuando tú dices los responsables de este desplazamiento, o el gran responsable es el Estado, pues lo estamos viviendo ahorita mismo con la respuesta que nos acaba de dar el compañero. Entonces te digo que queda uno sin mucho que decir. ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se le puede pedir al Estado en este momento y urgentemente que haga? Milena tiene la mano levantada. No sé si podemos oír a Milena. No, mi compañero, pues que siento mucha preocupación cuando escucho al compañero hablar, porque siento es como si el Estado quisiera que desaparecieran ellos, que desaparecieran los desplazados para que nadie se dé cuenta de lo que está pasando en el municipio y mandarlos al territorio a que los maten. O sea, el Estado no quiere evidenciar la realidad que está pasando en el territorio, porque lo que yo veo es que es culpabilidad del mismo Estado que en las veredas estén así. No han hecho lo que deben de hacer. ¿Dónde está el ejército que supuestamente mantiene haciendo tantas cosas? ¿Dónde está la policía que mantiene atropellando a los jóvenes que están movilizando en las ciudades? ¿Por qué no los meten pues acá al territorio que donde necesitamos que los campesinos estén produciendo la alimentación para poder sostener las ciudades? Entonces lo que veo es un afán de mandarlos a que los asesinen al territorio sin ninguna garantía. Y eso me preocupa a mí, ver que mis compañeros estén en esa angustia de que, bueno, nos mandan de acá para las veredas y allá, ¿quién nos garantiza de que estos grupos que están al margen de la ley no nos van a volver a hacer desplazar o nos van a matar? Entonces, ¿qué le estamos garantizando a esta gente? ¿Qué le estamos garantizando a los campesinos? No es como dice el ministro, devuélvanse para la tierra, devuelvan para sus casas. No hay más cómodo que nosotros estar así sea en una casa humilde que estar en la casa, no estar aguantando frío como lo están haciendo los compañeros en Ituango. Los niños, las mujeres embarazadas, es que no es que están de paseo como quieren hacer ver la gente que se fueron por gusto. Si los compañeros están allá, los campesinos están allá, es porque está pasando cosas graves y necesitamos que el Estado ponga mano dura, porque están siendo permisivos con los grupos al margen de la ley. ¿O para qué tenemos un Estado colombiano si no es para defender nuestros campesinos? Eso es lo que yo quiero decir, y siento una angustia tremenda al sentir que los compañeros sienten es miedo a volver al territorio, hacia aquí en el municipio de Ituango los estén echando como ganado para los territorios.
Gracias, Milena. Gracias por compartirlo. Yo tengo una pregunta, Milena, o no sé si también Genaro o Haider, creo que es el nombre del otro compañero, y es esto que acabas de mencionar, es el retorno a las veredas, o sea, en Ituango en este momento todavía está allí la población cercada y pues aislada, pero son las personas desplazándose de las veredas hacia el municipio, ¿verdad? O sea, como tal, desde Ituango hacia otros. Bueno, aparte de las veredas que, como explicaba Isabel, es más cerca, por ejemplo, ir a Puerto Valdivia que llegar directamente al casco urbano, entonces lo que está pasando es desde el desplazamiento de las veredas hacia los cascos urbanos más cercanos, ¿verdad? Sí, por aquí en Ituango hay otras veredas que muy, pues, muy lejanas del municipio de Ituango, pero sí están desplazando a otro municipio, porque es más cerquita llegar allá que venir aquí al casco urbano. Y la otra preocupación que me queda es que yo ahorita me olvidé el complementado, es que ayer hubieron unos campesinos por ahí por las veredas donde le comitan los animales, uno que otrico de la que otra vereda, y resulta que por la tarde resulta otro comentario que ya nadie puede salir del municipio. O sea, y entonces yo lo que no entiendo es por qué quieren mandarnos cuando llega otro comentario que ya no podemos ir allá, los que estábamos yendo a darle comida a los animales, o sea, antes que no podemos volver hasta que no arreglen las cosas. Que fue lo que surgió anoche, después que yo llegué de la Georgia, que estaba dándole comida a unos animalitos por ahí varias casitas que pues, yo como tengo la motico, me tomé el riesgo de ir. Cuando llegué aquí ya el comentario, hoy el coordinador de nosotros que está arriba en la sede, dijo que él no, porque él es el que está encargado de la logística, mío, que porque él no se hacía culpable de que una persona se fuera para allá, tampoco daba el permiso, que si una persona iba que fuera por gusto propio, pero que no le echaran la culpa a él, porque la orden es que nadie vuelva para allá hasta que no cuadre. Entonces yo me pongo a imaginar, y aquí están viendo que nos regresemos, entonces ahí no, el contexto yo no sé, no entiendo eso. ¿Y desde hace cuántos días está llegando la gente a Ituango? Aquí ya hay pérdidas de 5 o 6 días. Ya como no han estado trayendo así por días. Entonces sí, todavía preocupa eso. Que ya llegué aquí, cuando me dijeron que ya me iba a ir, ya no podía. La gente iba y volvía para echarle comida a los animales. Algunos ya les prohibieron salir del casco. Sí, exactamente, ya nos prohibieron. Ya, porque como nosotros le pedíamos permiso a los presidentes de la Junta para salir, porque teníamos, pues, en lo que acordamos nosotros era que si algunos iba a mover de aquí, que le pidiéramos permiso al presidente para ellos saber para dónde se iba. O sea, para el presidente estar así con la verdad, con las personas que se iban a echarle comida a los animales, saber que se iban para allá y regresaban. Pero anoche que llegamos ya la historia era otra, que ya no hay permiso. O que si una persona ya iba era por consideración propia, que no culpara a los presidentes ni al que lideraba donde están la gente albergada. Yo quiero hacer una pregunta para Genaro. Genaro, lo que entiendo es que hay gente que se está desplazando para otras veredas y me imagino que en las otras veredas están igual, no tienen ningún tipo de ayuda, no tienen ningún tipo de soporte, no tienen dónde hospedarse. ¿Qué están haciendo esas personas que se están desplazando a otras veredas que no es el casco urbano? Venga, discúlpeme, mujer, ¿me escucha? Sí. Genaro en este momento le tocó ir para otra reunión, antes yo me quedé. Bueno, no, o sea, entonces tú, no sé tu nombre, ¿me puedes decir tu nombre? Haider, entonces la pregunta es para ti, Haider. ¿Qué están haciendo entonces las personas que se están desplazando a esas veredas? ¿O qué tipo de soporte están recibiendo allá esas personas en esas veredas? O sea, las que se fueron para el otro municipio. Sí. Pues están en las mismas condiciones porque lo que, según entiendo yo, lo que le dicen es que tienen que esperar es como la presentación del municipio allá en el otro municipio, o sea, es como un canal de comunicación. Ay, pero también como era, entonces como eso aquí, como, pues ayer un campesino me dijo que le habían hablado con el alcalde y el alcalde de Ituango lo que dijo que es que la plata había acabado. Entonces no, como no, qué tristeza de esas cosas así con la gente. Es una situación muy difícil. Catalina, es que no hay desplazamiento entre veredas y veredas, sino entre veredas y cascos urbanos. El casco urbano de Ituango y ya el casco urbano de Peque, otro municipio. Es entre veredas y casco urbano, pero sacan
Lo que realmente estamos viendo en este momento es que están sacando a toda la gente de la ruralidad, están vaciando la ruralidad del municipio de Ituango. Lo que pasa es que la ruralidad de Ituango es grandísima, es enorme, y por más que se quisiera y se pida, no hay militares que alcancen a cubrir todo el nudo del Paramillo más 125 veredas. No los hay. Y no tendría sentido nosotros pedir un militar cada kilómetro, porque es que eso no se va a resolver con militares. Por supuesto, es más tienen una preocupante responsabilidad. aún. Mira, Isabel, ¿y cuál es el Aún la papel? situación. Perdona, ¿cuál es el papel del alcalde de Ituango? ¿Qué puede hacer él? ¿O qué está haciendo? Jaime, Hola. te preguntaban que cuál es el papel del alcalde. ¿Cómo estás viendo tú al alcalde? No, pues, mi concepto mal, porque ni siquiera se pronuncia, ni siquiera va a decir un alcalde que si quiere el municipio va a los albergues donde están los campesinos y se pronuncia. Sí que está malo, es que no puede, pero que pronuncie para poder, si él quiere tener un apoyo, pero así que el apoyo va a recibir un alcalde, obviamente que siempre van a hablar mal. Es como la mamá, es como la mamá si no va a mirar la familia si está bien, sabe que no lo quieren. Eso está pasando aquí, legalmente estamos aislados del alcalde y la autoridad que es la principal del municipio. Pues lo veo así, que era como que si era arriba la Juan 23, a todas las leyes, pronunciara qué está pasando, qué está avanzando, pero el alcalde no, como que le está dando a los otros que los seguidores de él será. Bueno, lo que vemos, Margarita, la autoridad territorial, la primera autoridad territorial es el alcalde. El alcalde tiene obligaciones de prevención y de atención. No es si se le acaba la plata, Jaime. No, es que tiene que haber la plata. O sea, no es un asunto si quiere o no. Tiene que haber una disponibilidad presupuestal para atender estas situaciones. Uno, en materia de gestión de riesgos, y dos, en materia de desplazamiento forzado. Hay rubros específicos en los presupuestos municipales dedicados solo a esto. Lo que pasa es que si no la hay, tiene que gestionarla, porque es el alcalde. O sea, tiene que buscarla por algún lado. No es que no la hay entonces la comida. Y entonces, ¿por qué nos dañó nuestra olla comunitaria? Porque sí hay un problema, y es la actitud que tiene el alcalde de Ituango en contra del movimiento Ríos Vivos por las denuncias que hacemos y por lo que dice Jaime con toda sinceridad. Es que, ¿por qué no viene? ¿Por qué no dice? ¿Por qué no hace? Entonces, en contra de la administración o exigirle que haga su papel, porque se monta la persecución en contra de los líderes integrantes del movimiento Ríos Vivos. Incluso salir a decir que nuestra convocatoria para recibir donaciones era falsa. O sea, de ningún otro proceso. Hay varias organizaciones recogiendo, tratando de ayudarnos los unos a los otros, pero la única que para él es falsa y que según él le hace daño al municipio es el movimiento Ríos Vivos. O sea, recibimos ataques todo el tiempo de ese señor, todo el tiempo la estigmatización, el señalamiento. Entonces es una presión muy grande, pero su papel tendría que ser hoy activado el Consejo de Seguridad de manera permanente para estar haciendo los análisis, encontrando respuestas a los asuntos estructurales del desplazamiento. Él es el que tendría que tener en su cabeza cuáles son los grupos criminales. Él tiene que tener en su cabeza cómo se están comportando todas las disidencias, la del Frente Quinto, que es nueva en el territorio, que apenas está llegando por el lado de Occidente, la del Frente 36, la del Frente 18. Él es el que tiene que tener aquí el otro problema y la actitud, no solo del alcalde, sino también de la gobernación de Antioquia y del gobierno nacional, ha sido ocultar la realidad. Que porque vamos a quedar mal, que van a decir de nosotros, que qué van a decir del municipio, que todo está bien, que sí hay comida, que sí, si no hay, ¿por qué vamos a decir mentiras? O sea, ¿por qué se va a seguir engañando hacia afuera con una realidad tan espantosa como la que estamos viviendo? Esa ha sido la actitud del alcalde. Un alcalde negacionista, un alcalde que no reconoce la situación y una gobernación que tampoco la reconoce. Porque la obligación de la gobernación ya no es esta de tener el análisis claro del municipio, sino de todo el territorio.
de las fronteras, de si esos grupos mexicanos, de esos grupos criminales mexicanos están llegando o no al municipio. Es labor de la gobernación en términos de análisis, situación de seguridad, no la está haciendo. Lo único que está haciendo en este momento son desalojos forzosos al mismo tiempo que estamos en esta situación, y la gobernación decretando desalojos forzosos de pescadores que se hacen en la ribera del río. O sea, ¿qué sentido tienen semejante situación y ellos ocupados con sacar a la gente? Ocupados con otras cosas. En interponernos denuncias y demandas, tenemos una denuncia ante la fiscalía. Bueno, has vuelto, sí. Les contaba que nos interpusieron una denuncia por bloqueo de vías, por bloquear las vías, está en la Fiscalía de Ituango, y es sorprendente que a nosotros nos denuncien, tengamos un proceso penal en nuestra contra por salir a protestar, pero no busquen a los criminales que están desplazando a la población. O sea, es increíble que la justicia se dedique a perseguir a los movimientos, a la ciudadanía y no a los criminales. Entonces, hoy tenemos que buscar apoyo jurídico, quién nos va a defender, cómo va a ser el proceso, acudir a la Fiscalía en Ituango. Y no entendemos cuando deberían estar dedicados a buscar a estos criminales, a meterlos a la cárcel para que esto no siga pasando. Sí, y si no ha pasado antes, ¿por qué había de pasar eso ahora? O sea, si nunca se han ocupado de estos criminales históricamente, pues, ¿por qué habrían de hacerlo ahora? Es cierto, Margarita, pero el problema es que cuando no se ocupan, el problema va creciendo. O sea, porque si teníamos 500 desplazados en febrero y hoy tenemos 4.000, más de 4.000, o sea, cada vez la comida para 500 personas con leña es una cosa, y la comida para 4.000 con leña implica que se tengan que talar bosques. O sea, de eso estamos hablando. No hay gas, no hay con qué cocinar. Entonces tendrían que ocuparse en el sentido de la magnitud. Me preguntaban esta mañana que si yo pensaba que el gobierno iba a reaccionar, o sea, que iba a hacer algo antes de que esto realmente ya se está saliendo de las manos, de que esto se vuelva peor. Les decía, yo tengo la fe, la esperanza de que sean los actores criminales los que reaccionen. Le tengo más fe al crimen organizado, que tiene dimensión estratégica del territorio y que sabe que el problema en el que estamos es grandísimo, que si se mueven hacia Tarazá la gente, esa zona está minada. Ellos sí saben del territorio con sus intereses perversos, pero tengo más fe que sea el actor criminal el que diga esto se salió de madre y pueda volver la gente y pueda volver con seguridad y no esté en la avanzada en la que está, que incluso el mismo gobierno, yo no lo veo dimensionando la gravedad de la situación de lo que está ocurriendo. Y es sencillamente porque yo no veo que realmente haya ninguna respuesta seria. Y me parece muy extraño, y lo puse esta mañana en mi Twitter, decía, ¿cómo así que un criminal de estos llama, pone un audio a unos líderes diciendo que es posible que se regrese, que están mirando, y entonces el ministro Molano de una vez pone en su cuenta de Twitter que están mirando las condiciones del retorno? O sea, la criminalidad articulada con el cargo más alto de este país. Es que uno no entiende eso. No, ¿el presidente no ha dicho nada? Absolutamente nada. Ni una palabra. Leí hace poquito, o leí ayer, que el alcalde de Medellín había hecho como este acuerdo con la JEP para que convirtiera a Medellín en la capital de la no violencia. Entonces yo digo, bueno, el señor presidente no oye, entonces no se puede pedir ayuda al alcalde de Medellín, o ahí estamos peor. Pues yo creo, Margarita, que nosotros como ciudadanos podemos pedirle ayuda y tenemos la obligación de pedirle ayuda a todo el mundo. A todo el mundo, porque cuando uno está en crisis, uno lo que hace es pedir ayuda a todo el mundo, independiente de que tengan las competencias o no.
O sea, el alcalde de Medellín tiene competencias en relación a Hidroituango, que es un territorio del municipio de Ituango, pero no podría tener competencias en relación a la situación de seguridad, por ejemplo. Aunque como tienen convenios militares de muchísimo dinero entre Hidroituango, que está en este momento pues manejado por EPM, y los convenios militares entonces son EPM, Fuerza Pública, Policía y Ejército, sí podrían, si quisieran, hacer movidas militares estratégicas, hacer movidas para detener esto, si quisieran. Entonces sí pudiese ser por ahí, en un sector del territorio en donde tiene influencia Hidroituango. Por ejemplo, ¿qué podrían hacer ellos? Ellos pueden habilitar la movilidad por el embalse, pueden crear rutas de movilidad entre el embalse e Ituango para descongestionar, pueden prestarnos helicópteros para llevar las ayudas, eso sí lo pueden hacer. Podrían ayudar en muchas otras cosas. Así no tenga la competencia, sea el que dirija ese territorio, por ser Hidroituango, gran parte del territorio de Ituango tendrían posibilidades de hacer cosas como prestar el helipuerto, que es lo que hoy están haciendo, facilitando una ruta, o sea, ayudando con maquinaria, pueden hacer cosas. El asunto es esa relación entre el alcalde de Medellín y EPM, que es evidente que no hay un control absoluto de la empresa, que no es que el alcalde de Medellín realmente controle la empresa en su totalidad, porque lo que nosotros hemos visto es que siguen esos rezagos de esa otra empresa. Entonces, ahí al interior de la empresa también hay muchas pugnas internas que se evidencian en el territorio. Pero yo creo que nosotros tenemos que pedirle ayuda a todo el mundo, al que sea, porque estamos en una situación muy difícil. Pablo, ¿ahí qué hacemos? Hombre, yo creo que esto más que una rueda de prensa, esto es una petición de ayuda nacional e internacional, una alerta muy importante de una situación que es histórica, en la cual la población de Ituango, de la zona del río Cauca en general, ha sido utilizada como escudo humano por parte de actores legales e ilegales ante el abandono estatal crónico. Esto es una situación que lleva muchísimo tiempo y estamos en este momento no puntualmente con 4.000 personas desplazadas y sin nada que comer. Estamos ante una situación crítica sin solución, en la que si no es por la presencia de actores internacionales, de veedurías internacionales, de que el pueblo colombiano apático, de toda esa gente que está en sus casas, realmente haga una incidencia, hagamos muchísimo ruido, salgamos a manifestarnos, no va a pasar nada, porque esto está diseñado para que llegue a un nivel de crisis, pero que no desborde realmente a la sociedad colombiana, sino que nos acostumbremos de que de alguna forma se legitime este grado de absoluta injusticia en el que vivimos y de pobreza. Creo que hemos legitimado nosotros mismos estos abusos de poder con nuestra indiferencia. Entonces yo sí creo que la acción de todos y cada uno de los que estemos dentro y fuera de Colombia tiene que ser contundente, desde las redes sociales, desde las manifestaciones. El paro sigue, la ayuda, ingresar el dinero que se pueda para que estas personas puedan comer. 4.000 personas alimentadas con ollas que se calientan con leña. Eso es lo que estamos llegando a tener en un país en el que si uno siembra un lápiz crece. En el río Cauca, que es uno de los sitios más fértiles y más ricos del país, no puede ser. Terminemos de indignarnos y hagamos algo. Y yo invito a todos los que escuchen este programa, escuchen esta rueda de prensa por todos los canales, que se sumen, que hagamos todo el ruido posible y que hagamos toda la fuerza para que esta situación de injusticia cambie. Y de aquí de paso, a los que estamos en el exterior, que pidamos una veeduría internacional para las próximas elecciones, porque si no, aunque realmente ganen los votos, va a seguir gobernando la fuerza. Perdona, acaba de entrar a último momento Adriana Lucía, yo creo que quiere decir algo. Hola Adriana. No, yo no entré en todo último momento, aquí estuve. Nada, pues anoche tuvimos la oportunidad de estar transmitiendo con muchas personas desde Ituango y pudimos ver de alguna manera la situación. Incluso William, una de las personas, estaba en un colegio en donde están personas
que vienen de las diferentes veredas y nos hicieron como una lectura. Yo les decía que, bueno, yo soy de Córdoba, así que evidentemente no es desconocido para mí por ser de la zona, por entender todo ese conflicto que además yo creo que lo más importante es hacer memoria, saber que esto no es nuevo, que esto es la historia que se repite. Y muchas de las personas que hablaban decían algo muy importante y decían que esto también tiene que ver, obviamente, con el proceso de paz, con la implementación de los acuerdos. Esto tiene que ver con lo mismo de siempre, con las personas que les interesa mantener esta dinámica. Yo quiero enviar un mensaje es a la población civil, digamos, a los ciudadanos desprevenidos que muchas veces no alcanzan a dimensionar esta tragedia. Yo ahora me quedaba pensando en unas preguntas que veía que hacían muchas personas y puedo deducir fácilmente que son personas de la ciudad, porque es como que no entiendo, me es difícil entender. Y pues yo, al ser de un corregimiento, digamos, podría ser cualquiera de esas zonas rurales, me es tan fácil entender de alguna manera la situación. Mi pueblo tiene un poco más de 4.000 habitantes, es decir, 4.041 desplazados que hay en este momento, más o menos es la población de mi pueblo. Es como si todo el pueblo desapareciera. Entonces, entiendo perfectamente lo que significa, decía Isabel, no es cerrar la puerta del apartamento, sino todo lo que hay alrededor de los que somos de la zona rural y de las personas que veo, y me es fácil a mí reflejarme, me es muy fácil reflejarme en esas personas. Mi mensaje es para el resto de personas que no tienen ni idea de esto. Yo creo que esa es la gran diferencia. Yo me pregunto y siempre digo, si las redes sociales hubiesen existido en las épocas de todo lo que vivimos en los Montes de María, hubieran durado 8 días matando a la gente, hubiera pasado algo, o hubiera sido lo mismo, solamente que quedaba registrado. ¿Qué hubiera pasado? Yo me hago esa pregunta, porque muchas veces yo recuerdo que, siendo yo de ahí de la zona, cuando pasaban esta cantidad de desplazamientos y el pueblo de Mampuján, de Chengue, de todo esto que pasaba, nos enteramos en una noticia tardía, y cuando nos enteramos ya había un nuevo desplazamiento. Y cuando nos enteramos otro desplazamiento y nos enteramos, era como un eco de lo que sucedía. Existen las redes sociales. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer las personas que no saben ni qué es Ituango, ni jamás vamos a vivir lo que es un desplazamiento? ¿Qué podemos hacer? Esa es la pregunta que yo me hago y esa es la respuesta que yo quisiera dar, pero no la tengo, pero sí tengo luces y podría ser intentar ponerme en esa posición, en esa situación, dejar de repetir tantas cosas que nos llegan como un eco. Tratar de entender que un día estás en tu casa y te dice tienes que ir ya de aquí. Si nosotros a veces nos incomodamos en un paseo, estar en una casa ajena de paseo, no me alcanzo a pensar lo que significa salir de tu tierra, salir del pedazo de tu tierra. Esto es una magnitud. Y quisiera decirle a la gente, ustedes tienen que entender, y tenemos que entender todos, la magnitud de la tragedia. Eso es fundamental, porque parece que en Colombia estamos tan acostumbrados a las tragedias que no las dimensionamos, que vamos perdiendo, que no hay pared, no nos encontramos con ningún tope para las tragedias. Y yo sí quiero hacerle un llamado a entender a las personas qué significa esto, intentar saber qué significaría. Lárgate de tu casa, vete de aquí, refúgiate en un colegio, en una escuela. Claro que necesitamos solidaridad de la gente, pero también necesitamos una sociedad exigiéndole al Estado presencia. El Estado tiene que hacer presencia más allá del gobierno local, que por supuesto tiene que hacer todo lo que le corresponde, pero es que también entiendan otra tragedia. El municipio de Ituango tiene una población también. O sea, es como si desplazaran ahora los conflictos de la población del casco urbano más los de las zonas rurales. Es una tragedia para todo el mundo. Definitivamente
me he dado cuenta, y eso está claro, la población de Ituango es una población solidaria, es una población dispuesta a ayudar. Es impresionante cómo ayudan, pero necesitamos una Colombia ayudando a Ituango, una Colombia con la mirada en Ituango. Yo, por último, quisiera decirle y cerrar diciendo, hoy hay una tragedia con la población en el Urabá antioqueño. Hoy hay un problema de una crisis humanitaria terrible. Y a mí me decían una cosa siempre que habla uno con las personas, y es, recojamos ya, hablamos ya, porque es que en Colombia va a haber una nueva tragedia y ya no se van a acordar de esto. Es una cosa, es un terror, es un temor al olvido de la tragedia porque hay una nueva tragedia. Y vemos al presidente hablando de Venezuela. Y claro que me solidarizo con las tragedias de otros países, pero ¿cómo no barrer la casa propia? ¿Cómo? Y nosotros como sociedad también contribuimos en esas narrativas, en donde es más importante, y pregunto, cuando nos preguntan y nos dicen, ¿estamos mejor que en Venezuela? ¿Estamos mejor que en Cuba? Esas típicas preguntas que hacen, yo respondería, depende a quién le pregunte. Pregúntale a la gente de Ituango, ¿qué te van a responder? O pregúntale a una persona que tuitea desde Bogotá, cómoda. Ahí tienes la respuesta de este país desigual y de este país incapaz de verse en las heridas de las otras personas. Ese es mi llamado. ¿Cómo vernos en los dolores ajenos? ¿Cómo hacer que los dolores ajenos sean propios? ¿Cómo entender que todos hacemos parte de una nación en donde si tocan a una, nos tocan a todos? Muchas gracias, Aime. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por haber estado acá, por acompañarnos en estos momentos tan difíciles, por no permitir que nos sintamos solos, decirle a Jaiber, a todos los compañeros de la Asociación Defensores del Agua y de la Vida, de la Vereda La Georgia, a todos los compañeros, al compañero Genaro, a los líderes allá, que no están solos, que aquí estamos un grupo de personas acompañando, algunos más cerquita, a unos kilómetros, como Milena en Toledo, otros a otros kilómetros, como yo que estoy en Medellín, y otros a miles de kilómetros, y los demás que están en Bogotá, que no están solos, y ahí vamos a estar pendientes y encontrar la manera de llevar las ayudas como primer objetivo, y seguir avanzando en esta denuncia que tenemos que hacer permanente para que algún día la vida sea posible.